los 104 años de aniversario de la develación de la Estatua de la Libertad de Arecibo. Mañana, es un dato que me acaba de dar Daniel Mora, es oficialmente se cumplen los 104 años. Hoy tenemos varios conferenciantes y estamos muy contentos de tenerlos aquí. Espero que nos sigan visitando, así que esta es su casa. Hoy los conferenciantes disertarán sobre los movimientos obreros dentro del contexto bélico de la Primera Guerra Mundial y el rol de los obreros en la política arecibeña y la política nacional durante los primeros años del siglo XX. Además, conoceremos la historia de la Estatua de la Libertad de Arecibo y el escultor que la creó. Nosotros estamos bien orgullosos de esa estatua porque decimos, no tenemos que ir a Nueva York porque nosotros tenemos nuestra propia estatua. El primer invitado que vamos a tener en esta tarde es el doctor Ramírez Rivera, natural de Utuado, vecino de nosotros. Posee un doctorado en filosofía con concentración en historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Su disertación doctoral, titulada El Partido Unión y la Política Municipal Puertorriqueña, fue galardonada con el premio Ana Zagardía como la mejor disertación doctoral en historia. Ha ofrecido conferencias en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico sobre temas políticos y religiosos. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Una alcaldía en pugna, las disidencias del Partido Unión en Utuado. Actualmente es catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Su conferencia se titula Cariños que matan, el conflicto unionista por la alcaldía de Arecibo 1904 a 1914. Un aplauso para el doctor Ramírez. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí presente. Bueno, pues mi conferencia se llama Cariños que matan, el conflicto unionista por la alcaldía de Arecibo de 1904 a 1914. Cariños que matan. Esta caricatura la hizo Rafael Martínez en 1914 para establecer la división que había, la lucha interna que había en la política arecibeña entre Manuel Pérez Avilés, quien era el alcalde en aquel momento, y Francisco Susone, que se había convertido en presidente del Partido Unión. Ahora bien, el partido se llamaba el Partido Unión. ¿Cómo de llamarse el Partido Unión, que lo que evocaba era la unión de los puertorriqueños para hacer ese partido, llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a estar peleándonos por el liderato? ¿Cómo llegamos a pelearnos por el liderato a través de Luis Muñoz Rivera, ¿no? Para establecer con quién está el líder máximo del Partido Unión. Para alcanzar a esta y poder responder estas preguntas, pues vamos más para atrás para establecer por qué había esta lucha unionista en Arecibo, esta lucha política en Arecibo, donde prácticamente podemos establecer el continuo cambio, la continua lucha, la continua inestabilidad política que había no solamente en Arecibo, sino en todo Puerto Rico. Para eso tenemos que ir hasta 1898, como bien sabrán. En el 1898 hubo el cambio de soberanía. Estados Unidos ahora es el nuevo imperio que controla a Puerto Rico, y la condición colonial de Puerto Rico cambia de España a Estados Unidos, y con ello cambian distintas fases, distintas etapas, distintas realidades de Puerto Rico. Entre ellas tenemos la política, ¿verdad? En tiempos de España estaba el Partido Liberal Fusionista, que cambia al Partido Federal.
Luego, hablaré ya mismo de eso, el Partido Unión. El Partido Ortodoxo cambió al Partido Republicano. Y en la economía tenemos la industria del café, que fue desatendida por otras razones también, ¿verdad? Pero en parte desatendida por Estados Unidos y ahora iban a impulsar la industria de azúcar. Y en la religión tenemos entonces que Puerto Rico se divide en distintos focos evangélicos para poder evangelizar, valga la redundancia, a Puerto Rico. ¿Qué quiero decir con esto? Que Puerto Rico rápidamente estaba pasando por muchos cambios sociales que afectan la cultura, afectan la cotidianidad, afectan el pensar, ¿no? Afectan las relaciones que tenemos. En ese sentido, todo esto va a afectar de una manera u otra a los puertorriqueños y va a afectar a corto plazo a algunos, a largo plazo a otros. El Partido Unión de Puerto Rico se funda en 1904 y con ello, que buscaba la unión, como bien les dije, la unión de todos los puertorriqueños. Esa era la idea. No lo lograron, pero la idea era de que no hubiese partido, que hubiese solamente un partido, en este caso el Partido Unión, y que con ese partido, con una sola voz, fuéramos a Estados Unidos o desde acá estuviésemos luchando por distintos intereses que tenían los puertorriqueños en ese momento. El más importante en ese momento, el autogobierno, o sea, el que nosotros nos podamos gobernar. Esto es importante porque en aquel momento el gobernador y la Cámara Alta, el Consejo Ejecutivo, eran de estadounidenses, por lo menos el Consejo Ejecutivo, la mayoría era estadounidense, y la Cámara, el gobernador era estadounidense, entre otras instancias políticas también. O sea que el punto era que nosotros nos podemos gobernar. Y se iba a luchar por eso. Igualmente, el Partido Unión se quería aprovechar del sufragio universal masculino. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres podían votar. Hasta ese momento, desde el cambio de soberanía, los hombres no podían votar. Se votaban algunos, no todos. Y ahora el Partido Unión se aprovecha de eso. ¿Por qué se aprovecha de eso? Porque ahora no solamente pueden votar los que saben leer y escribir o los que tienen propiedades, sino que también pueden votar a cualquier persona, los campesinos, los pobres, los que no tienen educación. Todo el mundo puede votar. Y en ese sentido, el Partido Unión se convierte más en un partido de masas, ¿no? Llegamos a Arecibo. ¿Qué estaba pasando en Arecibo en ese momento? Pues ya tan pronto, en el 1904, que fue el año que se fundó el Partido Unión de Puerto Rico, ya Arecibo, cuando se funda el Partido Unión de Puerto Rico en Arecibo, ya tuvo rápidamente una disidencia. O sea, tuvo un conflicto. Y los conflictos son típicos, ¿verdad? En la política, en los partidos siempre hay divisiones. Pero es interesante que el Partido Unión, que buscaba la unión de los puertorriqueños, irónicamente, rápidamente hubiese ese conflicto. Conflicto que en la mayoría de los municipios no la hubo, por lo menos en el 1904. Y ese conflicto era entre Juan Marín Guerrero, que era el alcalde en aquella época, y Manuel Pérez Avilés, que era delegado a la Cámara. Delegado a la Cámara es como ser un representante hoy día. Y ellos fueron a primaria y Juan Marín Guerrero perdió. Y como cualquier persona que pierde, ¿verdad? Se queda resentida, se queda, como decir por ahí, mordida. Pues naturalmente, pues no va a estar contento y va entonces a intentar fundar otro partido. Para aquella época estaba lo que se llamaba el Partido Demócrata, que había sido, existía naturalmente el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y aquí se intentó hacer algo similar, ¿verdad? Al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y entonces estaban corriendo firmas en aquella época por todo Puerto Rico para que esas firmas pudiesen establecer el Partido Demócrata en Puerto Rico. Pues Juan Marín Guerrero se aprovechó de eso y estableció y dijo, bueno, pues yo puedo hacer mi propio partido, le pongo Partido Demócrata, ¿verdad? En Arecibo, porque ya el Partido Demócrata a nivel de Puerto Rico se está tratando de fundar. Y así tengo un partido que está legitimado, no cualquier partido, ¿no? Así que en el 1904 se convierte en la primera disidencia y se establece el Partido Demócrata. Sin embargo, pierde las elecciones y el Partido Unión gana. ¿Está bien? Se queda ahí la cosa. Ahora el nuevo alcalde va a ser Manuel Pérez Avilés. ¿Qué ocurre ahora? 2 años después, vienen las elecciones otra vez. ¿Verdad? Desde la ley Fora, que en el 1900 las elecciones eran cada 2 años. ¿Está bien? Hasta el 1906. Después de eso va a ser cada 4, por lo menos lo que respecta a la alcaldía.
Pero hasta el 1906 era cada 2 años. En el 1906 viene otra vez Marín Guerrero, la establece, no, vamos a ganar la alcaldía nuevamente, y hay otra nueva pugna, hay otro nuevo conflicto. Y entonces ahí es que el Partido Unión a nivel central, ahí tenemos los líderes que hemos escuchado por ahí, Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, el nombre que la mayoría de ustedes han escuchado. Ahí eso les llama la atención y dicen, espérate, este conflicto que hay en Arecibo puede ser problemático, ¿no? Porque ya ocurrió en 1904, ahora volvió a ocurrir en 1906. Y ahora otros municipios están comenzando otras disidencias, ¿no? Entonces eso va a ser problemático. Así que viene Luis Muñoz Rivera y Jiménez, Cipión Arecibo y los unen, ¿verdad? ¿Cómo los unen? Bueno, negociando. Le dice a Manuel Pérez Avilés, quédate con la alcaldía. Le dice a Juan Marín Guerrero, tú te vas a convertir en presidente del Consejo Municipal, ¿verdad? Que es como la Asamblea Municipal. Y así me lo unió, negociando, ¿no? Y todo tranquilo hasta ahora. 4 años después, venimos otra vez con la misma cosa. En el 1910, las elecciones son cada 4 años para alcalde. Ahora vienen los demócratas, que existieron desde 1904, ¿no? Vienen ahora y todavía están molestos con Manuel Pérez Avilés, con el alcalde, ¿verdad? Ahora empieza la idea, ¿verdad? Empiezan a acusarlo de que era un cacique, de que era un caudillo, de que quería hacer lo que le diera la gana, que se creía el más poderoso, ¿no? Y que había que derrocarlo. Pero el Partido Demócrata sabía que no podía enfrentarse al Partido Unión solo. Recuerden que el Partido Unión había podido aglutinar a muchos electores bajo su eslogan de la unión de los puertorriqueños. Así que el Partido Demócrata, ¿qué hizo? Se unió a los obreros y a los republicanos para enfrentarse al Partido Unión de Puerto Rico. En esa misma coyuntura, el Partido Revolucionario empieza otra vez a coger fuerza. De eso va a hablar el compañero, el doctor Colón. Es importante destacar que el Partido Demócrata, la mayoría eran profesionales, ¿está bien? No trabajadores. Estas distinciones de clases son bien importantes, ¿no? Porque es lo que hace que cada grupo se identifique con otro, ¿no? Entonces, en el grupo de los trabajadores, en el Partido Unión, en un principio todos los trabajadores, pero no se sintieron identificados con el Partido Unión. Así que poco a poco se van saliendo, ¿no? Igualmente los profesionales, abogados, médicos, también se van saliendo. Entonces tenemos comerciantes que están en el Partido Unión, ¿no? Y tenemos otras distintas personas que no se van a sentir identificados con el Partido Unión y por eso poco a poco van saliendo. Lo que sería irónico porque el Partido Unión era el más poderoso en Utuado, ¿no? En Arecibo. ¿Qué quiere decir esto? Que era un bastión del Partido Unión. Sin embargo, si vemos los resultados, el Partido Unión estaba arrasando en Arecibo. Sin embargo, cuando vamos a las particularidades de los electores, de la gente que vota, de cómo se comportaba, de cómo se movilizaban, vemos que era todo lo contrario. Desde adentro se estaba cuajando poco a poco una división. Claro está, todo esto es un proceso, nada ocurre de la noche a la mañana. En 1910 hace Arecibo su aparición el hermano Che, José de los Santos Morales, ¿no? Que era recibeño y todo esto, pero ahora políticamente hace su entrada. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque este era un personaje que era natural de Arecibo, pero desde 1902 él era bien católico y entonces al entrar la evangelización protestante, él se sintió amenazado. Y él decía, no, tiene que entrar un grupo, tiene que existir un grupo que le haga frente a los protestantes, ¿no? Porque Puerto Rico es católico, es la mentalidad, ¿no? Y en ese sentido, esto es parte de los cambios que están pasando en ese momento, ¿no? De que todo está cambiando. Y entonces José de los Santos Morales, que le dice el hermano Che, era parte de ese grupo, ¿verdad? Que estaba reaccionando al cambio. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Que José de los Santos Morales veía en el Partido Unión lo que protegían la puertorriqueñidad. Protegían a los puertorriqueños, ¿verdad? Porque veían el Partido Unión que protegían lo que era de aquí.
Y entonces el Partido Unión, como lo de aquí se entendía que era la Iglesia Católica, pues entonces el hermano Che decía, bueno, pues yo protejo a los católicos, pues yo los protejo a ellos. Y así nos ayudamos. El hermano Che fue mucho más famoso en Utuado, Jayuya y Ponce. Pero en Arecibo, wow, fue bien importante también. Por ejemplo, esta es una cita de un periódico de la época. Que él allá en la ciudad de Ponce, refiriéndose al hermano Che, le ha dado 2 veces el triunfo a los unionistas. Que el espectáculo que estaba contemplando anoche le recordaba las veces en que se levantaba a hablarle a más de 15,000 armas, así que se hablaba en la época, en la ciudad de Ponce, y que si había venido a Arecibo era para combatir a los triunfugos que quieren destruir así como así a la Unión con propaganda ratíquitas, sin ver que el ojo de la omnipotencia impedirá que acontezca. O sea, que aquí vemos, citando al hermano Che, cómo él estaba citando a Dios que iba a proteger el Partido Unión, ¿no? Y aquí vemos uno de los conflictos, unos problemas que ha existido, ¿verdad?, a través de toda la historia, y Puerto Rico no va a ser la excepción, los problemas entre el Estado y la Iglesia, o el Estado y la religión. En 1910, la historia de siempre, ganaron como quiera el Partido Unión. Ahora bien, en 1912, no hay elección para la alcaldía, pero sí hay elección para escoger los miembros del tribunal municipal. Antes, tú podías escoger quién iba a ser el juez. Tú podías escoger, seleccionar electoralmente, podías escoger quién era el secretario, el alguacil. Y entonces había unas elecciones locales que no eran de la envergadura de unas elecciones, ¿verdad?, para la alcaldía, pero eran bien importantes también y creaban también disidencia. Y entonces ahí es que se desarrollan los unionistas puros. Los unionistas puros es otra disidencia del Partido Unión. O sea, como vemos, tenemos el Partido Demócrata, tenemos los unionistas puros, ya se salieron los obreros. O sea, el Partido Unión poco a poco se va dividiendo. Y los unionistas puros eran aquellos que estaban molestos porque no se escogió al candidato que ellos entendían que debía de ser juez. Ellos decían que debía ser Pedro Amador Rivera y el partido decía que debe ser Alberto Brusi. Así que hicieron los puristas, sí, no eran los demócratas. O sea que la oposición va aumentando. Y decían sobre el juez, para que vean, ¿verdad? Para que se puedan ir a la época. Transportar carcelero al servicio de los déspotas, del poder y de un exótico attorney general. Esto de exótico tiene connotaciones raciales, ¿no?, y nacionales, ¿no? El exótico es el que es estadounidense. O sea que aquí vemos también cómo un puertorriqueño o cómo los puertorriqueños están identificando ese cambio de soberanía, cómo sienten que le está afectando, ¿no? O sea que ya se están enajenando, están estableciendo que es el otro. Pedro Amado Rivera no merece la confianza del pueblo de Puerto Rico ni del Partido Unionista. Se vendió por la sonrisa del poder. Traidor al Partido Unionista. Todas son palabras de la época, ¿no? Pedro Amado Rivera es su abogado. Viste una toga puertorriqueña, pero por desgracia para Puerto Rico no la honra, la deshonra. Traidor y vil que vende la conciencia. Y eso fue porque Pedro Rivera, el juez le tuvo que hacer el de Arecibo. Y Pedro Amado Rivera lo llamaron que si quería ser juez, y él pues cogió ser juez, ¿verdad? Por default de la Attorney General. Pues entonces los otros unionistas estaban resentidos, estaban mordidos de que, ¿por qué no cogieron al unionista que nosotros queremos? Y entonces por eso estaba la lucha. Y entonces vienen los que defienden. Y porque no quiso servir a intereses de partido, mostrándose sereno en el desempeño de su cometido, porque no ha metido en la cárcel a centenares de republicanos, demócratas y socialistas, ¿no? O sea que ahí están diciendo, él es malo porque no está jugando el juego político, ¿no? Dice ahora el Partido Unión. Eso es malo para ustedes, pero en verdad está haciendo el bien. Recuerden que la historia no es de bueno y malo, ¿no? La historia se trata sobre intereses. Tú tienes unos intereses y una agenda, y cada cual adelanta sus intereses y su agenda. Y entonces aquí vemos a Pérez Avilés, el alcalde, una caricatura de la época. Igualmente Rafael Martínez, que era un caricaturista de la época para el periódico Republicano. Y esto es interesante porque aquí Manuel Pérez Avilés, como alcalde, cerró las calles para que no hubiese manifestaciones. Y eso es ilegal, porque eso va en contra de la libertad
¿verdad? De asociación y de expresión. Y él cerró la calle de que la única manifestación iba a ser la de él. Y en esa época se empezaron a hacer estas caricaturas. Mira, aquí tenemos a Saldaña, que es el secretario del gobernador, hablando con Pérez Avilés, diciendo que eso era inconstitucional, lo que estaba haciendo. Que lea la Constitución de los Estados Unidos. ¿No? Claro, esta caricatura la hace un periódico republicano, o sea, un periódico estadista. Pues naturalmente va a ir en contra de toda, o a favor de todas las divisiones que hay en el Partido Unión. Aquí esta caricatura es excelente porque vemos cómo el Partido Republicano y otros le van quitando poco a poco la tierra donde están parados el poder. Estos son líderes del Partido Unión. Y aquí poco a poco, en el 1912 ya identificaban eso, cuando eso todavía va a ocurrir en el 14, pero ya sabían que el Partido de Unión poco a poco iba a caer. Aquí vemos también Luis Muñoz Rivera mirando el Partido Unión. En el 1910, mira qué bonita era. 1912, no tan bonita, por decirlo así. O sea, la idea de que el partido está envejeciendo, está decayendo. También hubo violencia entre las partes, ¿no? Y dice una cita de la época, eran unionistas todos, pero dentro del mismo partido iban luchando entre sí. Se opusieron por medio de fuerza y violencia a que pasara dicha manifestación y promovieron a los dichos individuos un fuerte escándalo, perturbando grandemente la tranquilidad pública, lanzando piedras, dando fuertes gritos de hijo de puta, canallas, hacen carajo que los vamos, me emocioné mucho, que los vamos a matar. ¿No? Eso es de la época, citando, claro está, estas cosas las cogemos con pinzas también. Esto es un periódico republicano intentando citar lo que está pasando con los unionistas. O sea que aquí también hay una agenda política, ¿no? Pero nos da una idea. Bueno, para 1912, como quiera ganar el Partido Unión nuevamente, y en el 14, de eso va a hablar más el compañero, se enfrenta Manuel Pérez Avilés, ahora hace el alcalde, lo desplazan. Sigue siendo alcalde, pero lo desplazan del Partido Unión. O sea que él se ve la necesidad de hacer su propio partido, que se va a llamar Mayoría Unionista, porque decía que la mayoría estaba conmigo, decía él. Y Francisco Susone, que aquí un hospital tiene su nombre, ¿no? No sé si todavía lo tiene. Pero Francisco Susone se convirtió entonces ahí el presidente. Y por eso es la caricatura primera que le enseñé. Los demócratas, que eran los contrincantes de Manuel Pérez Avilés, ahora entran al Partido Unión porque ya no está Manuel Pérez Avilés. Y ahora la oposición se va, ¿verdad?, con la Unión. Y Manuel Pérez Avilés ahora se convierte en la oposición. Y aquí, para ir terminando, Pérez Avilés no lucha por el triunfo de una idea ni por la reivindicación de ningún derecho político. Estoy criticando al alcalde. Solamente se agita por afianzar su predominio de cacique. Cree que el puesto de alcalde de Arecibo es como un trono al que le den derecho para ocuparlo por toda la vida. Su mérito exclusivo, como si dentro de la política no hubiera otro partido de talento. Y por ahí. Se funda la mayoría unionista, como bien les dije. La mayoría, muchos líderes antiguos, muchos líderes de la vieja guardia, los jóvenes iban asumiendo otros roles políticos. Y finalmente pues gana el Partido Obrero, porque el Partido Unión se divide entre la mayoría unionista y los usonistas. Pero entonces el Partido Obrero ahí gana por la división que era el Partido Unión, de eso va a hablar el compañero. O sea que finalmente todo eso que fue ocurriendo poco a poco, desde 10 años antes, se fue agudizando hasta el punto que creó una división y por ende perdieron, siendo Arecibo un bastión del Partido Unión. Y dio paso al Partido Obrero, que eso tiene connotaciones bien fuertes en la historia de Puerto Rico. Luego de eso, el compañero también va a hablar de eso, pero rapidito, viene, los socialistas solamente están en un poder, un año, luego viene Manuel Piñas, y en el 18 él renuncia, y ahí entra Manuel Ledesma. Manuel Ledesma era de los demócratas, pero que ahora era unionista, porque ya Manuel Pérez Avilés no está en el Partido Unión. Es el tiempo de Manuel Ledesma que entonces se erige la Estatua de Libertad de aquí de Arecibo. Y conclusiones por encima, el Partido Unión, aunque hegemónico, se encontraba dividido, ¿verdad? Y eso lo podemos identificar cuando vemos los electores, los comportamientos locales. Porque si vamos solamente a nivel nacional, el Partido Unión está en la panacea, pero el partido local no es así.
Y aunque esté ganando a nivel nacional, uno podría pensar que eso no es importante, a la larga, cuando la base, ¿no? Cuando la zapata no está bien, se va a caer la casa, ¿no? Que es lo que eventualmente va a suceder. Hay unas implicaciones coloniales, ¿no? Porque ahora, como les dije ahorita, hablan del exótico, hablan de aquello, de esa gente que viene para acá. Manuel Peravilés decía que protegía la puertorriqueñidad, o sea que Manuel Peravilés era el más conservador del grupo, mientras que Susone y otros eran más liberales. Eso es relativo, pero más o menos va en esa onda. Y los continuos cambios luego de la dominación colonial, ¿verdad? Los vemos como la política, la sociedad, la religión, todo esto se va juntando, uniendo hasta que explota. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al doctor Ramírez por tan interesante conferencia. Nuestro próximo invitado es el doctor José Luis Colón González, natural de Vega Baja. Posee un bachillerato en educación secundaria y una maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un doctorado en filosofía y letras con concentración en historia de América del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En esta institución se desempeña como director ejecutivo de la Junta de Síndicos y de la editorial Universidad Interamericana. Además, administra el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas y es catedrático asociado en los departamentos de Historia y Ciencias Sociales. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de Mujeres. Es autor de varios libros sobre biografías políticas, microhistoria e historia institucional. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico del 2001 al 2004. Recientemente presentó su libro en el Museo Casa Trina, así que es casi parte de la familia. El libro se titula Alianzas dentro del poder, el Partido Obrero Insular y los partidos municipales en Arecibo de 1910 a 1915. A los que no han tenido la oportunidad los que no pudieron asistir a la presentación, el 1 de mayo se va a estar presentando en la librería Norberto en Plaza Las Américas. Así que pueden darse a asistir y vayan a disfrutar un montón. Su conferencia hoy se titula Del Quinto Congreso Obrero de 1908 a las elecciones de 1914. El rol político de los trabajadores en Arecibo. Un aplauso para el doctor Colón. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar la invitación para participar de este conversatorio y sobre todas las cosas podernos unir a esa conmemoración, ¿verdad?, del 104 aniversario de la develación de la Estatua de la Libertad en Arecibo. Como bien señalaron, me corresponde compartir con ustedes algunos datos sobre el rol político de los trabajadores en Arecibo entre el periodo de 1908 a 1914, tema que surge de la publicación del libro que nos mencionó la señorita Aymar. Antes de entrar de lleno, ¿verdad?, lo que fue ese proceso, creo que es importante que conozcamos un poco el contexto en el que se da todo este escenario. Desde el último tercio del siglo XIX en Arecibo se dieron condiciones favorables para el desarrollo de la política obrera local. El municipio comprendía el cuarto núcleo urbano del país
siendo por lo tanto un importante centro de trabajadores de oficio de antiguos artesanos. El pueblo estaba circundado por extensas plantaciones cañeras de larga tradición. De hecho, en 1897, 43.5% de la tierra cultivada del municipio estaba dedicada a la caña, cuando el promedio para toda la isla era de 20.6%. Esta característica fue una de las razones por las cuales poco tiempo después de su llegada a Puerto Rico, el líder obrero Santiago Iglesias Pantín comenzó su peregrinación de concienciación obrera en este municipio, junto a José Ferrer y Eduardo Conde. Como parte de esta travesía, Iglesias conoció al sastre arecibeño Esteban Padilla, quien se convertiría en el principal aliado, líder obrero y político socialista en la región. Además de su gestión en Arecibo, Esteban Padilla también fungió como organizador de uniones de oficios en Camuy y Atillo. Por otro lado, se convirtió en el secretario corresponsal de la Unión de Sastres, la primera en su clase que se organizó bajo los auspicios de la Asociación Americana de Sastres. Para las elecciones generales de 1904, se configuró un entendido electoral entre socialistas con miembros del Partido Unión de Puerto Rico para postular 6 candidatos a la Cámara de Delegados, los cuales fueron eventualmente electos. Entre 1905 y 1906 van a organizarse una serie de huelgas cañeras que van a tener su efecto sobre este territorio. Con la determinación de organizar los obreros agrícolas rurales, según acordado en el segundo Congreso Obrero celebrado en 1903 en Ponce, la Federación Libre de Trabajadores, que se había organizado en 1899 como una ruptura con la Federación Regional de Trabajadores, entró al cañaveral buscando aumentar su fuerza sindical. Esta y los esfuerzos de educación y concienciación sirvieron para encender otra vez simbólica y literalmente el ánimo de los obreros agrícolas arecibeños un año más tarde. Estos encontraron terreno fértil durante la zafra de 1906, el segundo año de la molienda de la Central Cambalache que se había fundado en 1905. Ante el incumplimiento de las promesas hechas por los patronos y de la constante opresión laboral, los trabajadores de Cambalache se lanzaron nuevamente a protestar. Las uniones agrícolas de Arecibo, en solidaridad con los trabajadores de la central, también se declararon en huelga, acción que igualmente emprendieron las mismas uniones en Barceloneta y Manatí, pueblos limítrofes. En esta zona, la policía insular replicó las persecuciones y violaciones de derecho y de la ley que implantó en Arecibo. Ello motivó al líder Iglesias Pantín a denunciar al gobernador interino Post el trato desigual que recibían los campesinos y obreros en contraposición a la seguridad que brindaban a los hacendados. A la policía le daba protección a los hacendados mientras le violaba los derechos a los huelguistas. Un mes después de iniciada la huelga, se desató el incidente más violento y lamentable de parte de la policía insular en este territorio. Mientras se celebraba un mitin de campesinos en la sede de la Unión de Trabajadores Agrícolas y en el momento en que el líder obrero Nicomedes Rivera se dirigía a la audiencia, 2 policías, uno de ellos de apellido Quijano, interrumpieron violentamente el acto. Uno de los campesinos, identificado como Juan Rosado, se vio precisado a defenderse de Quijano, logrando arrebatarle la tercerola. En respuesta, el otro policía disparó su revólver, hiriendo mortal e innecesariamente a Rosado. De hecho, aquí, yo no sé si todavía, pero hay una calle que lleva el nombre de Juan Rosado, muy cerca del casco urbano, en honor y a la memoria de ese líder obrero asesinado en la huelga de 1906. Al darse cuenta que habían asesinado a un ciudadano, ambos oficiales se montaron a caballo y marcharon aceleradamente hacia la ciudad. La huelga de los obreros de 1906 llevó a los socialistas al convencimiento de que la actividad política no podía reducirse a alianzas y búsqueda de amigos o enemigos en los partidos burgueses, los partidos principales como era el Partido Unión, sino que la defensa de los trabajadores tenía que ser llevada por ellos mismos mediante el desarrollo de un partido de clase. Aquí es importante mencionar que inicialmente cuando se funda la Federación Libre de Trabajadores era un instrumento supuestamente apolítico, ¿verdad? O sea, era un
un instrumento para promover la concienciación y la sindicalización de los obreros, no como un elemento o una organización política. En esa dirección, un grupo de trabajadores de San Juan realizó esfuerzos para revivir el antiguo Partido Obrero Socialista que se funda inicialmente en 1899, pero que después queda natimuerto y decide ir a la abstención electoral, no participar de las primeras elecciones bajo el régimen estadounidense. Sin embargo, recibieron la desautorización y censura de Iglesias Pantín, ya que según el líder, y cito, era muy temprano para que los trabajadores se lanzaran por sí solos en campañas políticas. Cierro la cita. En contraposición a Iglesias, aquí en Arecibo, la Federación Libre decidió tomar una postura política más activa. Para ello, se organizó en este pueblo un llamado Comité de Representación Obrera No Partidista. Esta iniciativa tuvo como resultado la decisión de la Federación Libre de participar en las elecciones generales de 1906 como el Partido Federación Libre. Celebradas las elecciones en ese año, la Federación Libre apenas obtuvo un total de 1.345 votos, de los cuales 997 se acumularon en Arecibo. Los demás se distribuyeron en pueblos como San Juan, Vega Alta, Mayagüez, Ponce y Juncos. Ante estos resultados, Arecibo se convirtió en la incubadora de la militancia obrera, pues en este pueblo la federación se posicionó como un segundo partido y principal fuerza de oposición al lograr el 28.2% del voto municipal. Luego de las elecciones de 1906, la Federación Libre enfrentó una relativa pasividad hasta que el 18 de marzo de 1908 se celebró aquí en Arecibo el 5º Congreso Obrero. De este evento es muy poco lo que se conoce. Sí sabemos que participaron sobre 7.800 delegados en representación de 51 uniones y sobre todo el rol que desempeñó la reconocida líder arecibeña Luisa Capetillo, mostrada en la foto al extremo izquierdo de ustedes, quien se integró al movimiento obrero organizado a través del trabajo asalariado como obrera de la aguja primero y luego como lectora en las fábricas de tabaco. En 1910, durante la celebración del 6º Congreso Obrero en Juncos, la Federación Libre de los Trabajadores aprobó una resolución para retirar el nombre de la federación de la papeleta, impedir que la Federación Libre acudiera a las urnas y dejó al libre albedrío de cada municipalidad su participación en las elecciones de ese año. Como en Arecibo existían condiciones favorables, el liderato local de la federación, encabezado por Esteban Padilla, aprovechó la oportunidad que ofrecía la resolución aprobada en Juncos. El 10 de agosto de 1910, el periódico La Democracia daba constancia de el Partido Obrero de Arecibo, el cual se había hecho circular un volante anunciando que iría a las urnas con candidatura propia para las elecciones. En ese sentido, adoptó como insignia, como divisa, la misma que había adoptado el viejo Partido Obrero Socialista de 1899, un brazo con una antorcha conocido popularmente como el hacho, como el que ustedes ven en pantalla, y el hacho no era otra cosa que el instrumento que utilizaban los campesinos y los trabajadores de la caña para alumbrarse. Recordemos que no había sistema de energía eléctrica, pero ese mismo hacho, que era una especie de antorcha, era el que utilizaban para la quema de los cañaverales cuando se decretaban en huelga y cuando querían arremeter contra los patronos por los abusos que tenían con ellos. Aunque desde el mes de agosto, el Partido Obrero había manifestado que iría solo a las urnas, un mes más tarde, en 30 de septiembre de 1910, el periódico republicano El Tiempo, el mismo que el doctor Ramírez mostraba las caricaturas, anunciaba que los obreros habían llegado a un acuerdo con los demócratas, que fue una de las facciones que mencionó el compañero en que se divide, una de las primeras divisiones que enfrenta el Partido Unión aquí en Arecibo, para lanzar una candidatura conjunta en las elecciones del 8 de noviembre de ese año. Como parte del pacto, ambos partidos, el Demócrata y el Partido Obrero de Arecibo, conservaban sus respectivas insignias y columnas en la papeleta electoral, pero compartían candidaturas comunes. Y yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para compartir con ustedes cómo
para que vean cómo a través del tiempo y de la historia, hoy, cuando tanto se habla de un posible junte electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, buscando unos mecanismos, porque la ley electoral actual lo prohíbe. Fíjense que hace más de un siglo atrás estábamos más adelantados de lo que estamos hoy día, porque las alianzas y los juntes políticos eran permitidos por la ley electoral. Hoy día eso no ocurre, por eso sabemos y hemos escuchado de esas conversaciones entre estos dos movimientos actuales que les he mencionado, buscando alternativas sin violentar lo que establece la ley electoral. Bajo este complicado ambiente, salpicado de luchas y ambiciones personales, así como de alianzas dentro del poder, se llevaron a cabo las elecciones el 8 de noviembre de 1910 en Arecibo. Luego del escrutinio, los unionistas obtuvieron 2.681 votos, o sea, ganaron las elecciones. Los obreros socialistas 752, los demócratas 124 y los republicanos 24. El total de votos entre los dos partidos locales ascendió a 876. Si tomamos en cuenta que ambos presentaron candidaturas comunes, por un lado, se confirma la pujanza electoral de los obreros, mientras que por el otro queda evidenciada la agenda personal y el de poder de los demócratas frente a los unionistas. Además, quedó confirmada la debilidad electoral de los republicanos en esta ciudad, que nunca tuvieron gran demostración electoral. En noviembre de 1912 se celebraron las elecciones para elegir los delegados a la Cámara, los funcionarios judiciales y las juntas escolares. Para la candidatura de delegado a la Cámara por minoría, que fue un escaño que se crea por legislación porque se enmienda la ley electoral ese año, para que por lo menos se le permitiera a los partidos de minoría postular un candidato de minoría, los socialistas postularon al líder obrero y entonces vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Libre de los Trabajadores, Esteban Padilla, natural de aquí de Arecibo. Las candidaturas de los delegados a la Cámara, especialmente la de Padilla, facilitaron al Partido Obrero trascender los límites de Arecibo para proyectarse hacia el distrito electoral que comprendía, además de Arecibo, los municipios de Morovis, Ciales, Utuado, Atillo, Camuy, Quebradillas y Jayuya. En una acción de avanzada para ese entonces, promovieron lo que hoy nosotros conocemos como un voto mixto, que ni se conocía ni se llamaba así en ese momento, al instar a los electores que no militaran en el Partido Obrero de Arecibo ni que estuvieran en el Partido Unión, sino a cualquier elector a que hiciera una cruz, una X, al lado del nombre de Esteban Padilla, como lo presenta esa papeleta modelo, y orientaban a los electores en la dirección de que no había que ser obrero ni socialista para poder emitir un voto a favor de Padilla. Fíjense que estamos hablando de 1912. Finalmente, el 5 de noviembre de ese año se llevaron a cabo las elecciones. En Arecibo, como era de esperarse, el Partido Unión obtuvo 2.935 votos, el Partido Obrero 1.357 y los republicanos 223. Otros tres partidos, el Partido Demócrata, el Partido Unionista Puros y el Partido Demócrata de Arecibo, obtuvieron votos en mucha menor escala. El Partido Obrero, aunque no logró elegir ninguno de sus candidatos, obtuvo un aumento significativo de votos. Incluso para los candidatos a la Corte de Distrito, además de los obtenidos en el Distrito Electoral de Arecibo, el Partido Obrero logró 27 votos en Manatí y otros 40 en Barceloneta. Ambos pueblos en ese entonces pertenecían al Distrito Electoral de San Juan. La ley para dar representación a las minorías en la legislatura, la trascendencia del Partido Obrero en el Distrito Electoral de Arecibo, así como el debilitamiento de los unionistas en esta ciudad debido a las distintas divisiones que explicó el compañero, fueron algunos de los factores que motivaron a los trabajadores a no rendirse. En su lugar, redoblaron esfuerzos y emprendieron la ruta hacia las elecciones de 1914. El 24 de mayo de 1914, conforme a lo dispuesto en la ley electoral, en medio de una gran huelga de tabaqueros y de la segunda visita de Samuel Gompers, el apoderado líder de la Unión estadounidense, Unión Sindical de Estados Unidos, a la isla, un grupo de ciudadanos militantes del Partido Obrero de Arecibo inscribió en la Secretaría General de Puerto Rico el Partido Obrero Insular.
El nuevo movimiento tendría como postulado principal ser un partido de clase, un partido exclusivo de los trabajadores, con el objetivo de postular y elegir candidatos que los representaran y velaran los mejores intereses de ellos. En esta ocasión, el movimiento político había decidido acudir a las elecciones inicialmente sin entendidos ni alianzas con otros partidos. A diferencia de la primera ronda de candidatos que presentaron, meses después, en junio de 1914, nominaron otra segunda, como decimos por ahí en el argot político, otra segunda plancha, una segunda lista de candidatos que serían los que se presentarían en las elecciones. Estos fueron Enrique Landrón, quien entonces era superintendente de la Central Cambalache, 36 años, y los señores Sergio Seijo, farmacéutico, Juan Lorenzo, agricultor, Manuel Viñas, agricultor, Tomás Miranda, sastre, Plácido Tejada, agricultor, Enrique Rubio, también agricultor, Vicente Torres, agricultor, y Felipe González. Para la Junta Escolar fueron seleccionados Nicomedes Rivera, Víctor Marín y Manuel Martínez Rosselló. Para delegado a la Cámara por el Distrito Electoral de Arecibo fueron nominados Esteban Padilla, quien era sastre de ocupación, pero de estos solo Miranda y Padilla eran los que formaban parte del grupo inicial. Parte de esos candidatos venían de las otras divisiones que mencionaba el compañero Ramírez. La diversidad era precisamente una de las fortalezas del Partido Obrero Insular en ese momento, pues tanto en el aspecto de su desempeño en la economía como en su afiliación partidista. Como vimos, contaban con 6 agricultores, 3 sastres, 2 profesionales y un comerciante. Además, eran personas relativamente jóvenes, fluctuando entre los 30 y 40 años de edad, de diferentes ideologías o sectores ideológicos en los distintos movimientos arecibeños. Mientras tanto, los bandos unionistas seguían enfrascados en el debate pequeño y estéril de los ataques personalistas y de las divisiones, como ya mencionó el compañero. Mientras eso ocurría en las filas unionistas, el Partido Obrero Insular continuaba su ruta ascendente a través de mítines y de la inscripción de sus seguidores. Al final del proceso, se lograron inscribir en Arecibo un total de 4.551 personas, de las cuales se presumían que 3/4 partes de ellas correspondían a los obreros socialistas. De cara a la elección, el Partido Obrero Insular fue el único movimiento político local que organizó un mitin de protesta por el alza en los precios de distintos artículos de consumo como resultado de una enmienda a la ley de patentes, así como por el despido injustificado de empleados de la Central Plazuela Sugar Company en Barceloneta por razones políticas, justamente poco antes de un mes de las elecciones. Ante la debilidad de los republicanos en este pueblo y las oportunidades de triunfo que representaban los socialistas y la ruptura que había en el Partido Unión, el doctor Celso Barbosa y otros líderes del Partido Republicano, que aquí era prácticamente un natimuerto, se trasladaron a Arecibo para reunirse con los líderes del Partido Obrero Insular y formalizar un pacto, una alianza de los obreros con los republicanos en Arecibo. Como resultado de esa unión, porque nada da nadie a cambio de nada, ¿verdad? Aquí algo había que negociar. Los socialistas se comprometieron a asegurarle a los republicanos 3 sillas en el Consejo Municipal, que es lo que es equivalente hoy a la legislatura municipal, y una de las 3 sillas en la Junta Escolar, a cambio de que los republicanos votaran por la candidatura socialista. La coalición entre republicanos y socialistas de Arecibo propició que los líderes insulares de la Unión se movilizaran y trataran de limar las asperezas que había en las filas unionistas en Arecibo, pero el esfuerzo no rindió fruto. Las elecciones se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1914. En el caso del municipio de Arecibo, que existían 10.607 electores inscritos hábiles para votar. Obviamente el Partido Unión, como mencionó el compañero Ramírez, estaba dividido. El alcalde incumbente, que había entonces repelido en ocasiones anteriores las disidencias, era el protagonista. Ahora, al crear el partido Mayoría Unionista, dividido de Francisco Susoni, que se convirtió en el candidato oficial del Partido Unión. Como parte de ese proceso, la candidatura del doctor Susoni obtuvo 2.541 votos, el Manuel Pérez Avilés 2.331 y el Partido Obrero Insular, que había postulado a Enrique Landrón, obtuvo 3.010 votos. Aun cuando los republicanos se comprometieron a votar por la candidatura socialista, siempre se registraron 289 votos
estrictamente bajo el Partido Republicano. De esa manera, con una ventaja de 469 votos, la coalición obrero-republicana prevaleció en los comicios, siendo esta la primera vez en la historia política del país que un municipio sería administrado por los socialistas. Debo mencionar, y lo que se especifica y se detalla más en el libro, que aunque hay colegas historiadores que postulan que el triunfo de los obreros se da por la alianza con los republicanos, por lo menos queda demostrado en la investigación que eso no es cierto. Los republicanos no tenían la fuerza electoral para, junto con los obreros, derrotar a los unionistas. La realidad es que si bien había un desgaste dentro del unionismo y había un disgusto, la división entre unionistas es la que acelera y la que facilita el triunfo socialista en Arecibo. 3 semanas después de las elecciones, certificado oficialmente el triunfo del Partido Obrero Insular en Arecibo, se organizó un gran festival en los barrios Santana y Garrochales para celebrar el triunfo electoral. Ahora los obreros socialistas tenían el reto de articular el andamiaje de la estructura operacional y administrativa que les permitiría dar curso a su plataforma de trabajo. Por otro lado, estaban obligados de incluir y compartir con sus socios republicanos la encomienda otorgada por el electorado mediante el resultado. Para finalizar, debo señalar que una vez asumen el control de la alcaldía en enero de 1915, honran el compromiso, le dan los 3 asientos a los republicanos, pero esa concesión le supo ahí él, porque obviamente luego de asumido los cargos va a haber sus diferencias en el Consejo Municipal. El alcalde Landrón entra a tratar de imponer un nuevo estilo, a tratar de corregir unas deficiencias que se habían detectado tras los 12 años en el poder de Manuel Pérez Avilés. Se realiza el 8º Congreso Obrero en Calley en 1915 y allí el Partido Obrero Insular desaparece porque se funda sobre esa base del Partido Obrero Insular lo que vino a ser el Partido Socialista de 1915, liderado por Santiago Iglesias Pantín, que de hecho, yo postulo, ¿verdad?, que como decimos en el campo, le sacan el partido debajo de los pies a Esteban Padilla y se da una discusión y una pugna muy agria que está contemplada en el libro, no la voy a contar aquí, pero más tarde se desata una huelga estudiantil en la Escuela Superior de Arecibo en 1915 que va a llevar con la renuncia por el resultado y cómo se manejó la huelga de parte del director de la escuela, el comisionado de educación, Paul Miller, resistiendo que sacara al director porque había una denuncia de los padres, de los maestros, de los estudiantes. Se considera que posiblemente esa huelga que se da en 1915 en Arecibo pueda ser, si no la primera, una de las primeras manifestaciones de huelgas escolares en el país, y el alcalde Landrón renuncia indignado por la situación y la impotencia de no poder articular una salida airosa. Como ya el Partido Obrero Insular política y técnicamente no existía porque ahora se llamaba Partido Socialista, el gobernador de turno, Jagger, termina entregándole la alcaldía al Partido Unión, aun cuando esa no fue la voluntad expresada en las urnas. Así que, como bien señaló el compañero Ramírez, fueron apenas 10 meses de gestión que tuvo el Partido Socialista, pero eso no quita que haya sido no solamente esa primera experiencia, sino que sentó las bases y que Arecibo fue el punto de lanza y el punto de partida para los triunfos socialistas que se van a dar posteriormente en el 17 y en el 20, cuando entonces ya el partido obtiene la victoria en 8 municipios a través de Puerto Rico, pero todo ese esfuerzo y el éxito del Partido Socialista en la década de los 20 nació aquí en Arecibo, producto del trabajo, del sudor y del sacrificio de los trabajadores arecibeños y puertorriqueños. Muchas gracias. Quiero aprovechar en lo que llega la maestra de ceremonia a reconocer a los colegas, la doctora Rodríguez, se me fue el nombre, Glorimar Rodríguez, y al compañero, colega y doctor René Cuevas de la Inter de Arecibo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. También reconocemos la presencia del profesor Marcos de Jesús, agradecida de que nos acompañe en esta tarde.
que mucho estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo porque tenemos como invitado también al doctor José Alberti Monroy, natural de Mayagüez, del área oeste, igual que yo. Qué chévere. Posee un bachillerato en Historia de las Américas, maestría en América Latina Contemporánea y doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha sido profesor de la Universidad Interamericana, de la Universidad de UPR de Aguadilla, de la Universidad Ana G. Méndez, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Ha sido miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de la Escuela de Artes Plásticas y asesor en el Museo de San Juan. Dentro de su temática de interés ha sido el estudio del movimiento obrero puertorriqueño dentro del contexto de la coyuntura bélica conocida como Guerra Europea o Primera Guerra Mundial, y los efectos que provocó esta situación dentro de la realidad colonial insular. Su conferencia en el día de hoy se titula El movimiento obrero puertorriqueño, control y represión del Estado colonial en una coyuntura bélica de 1914 y 1918. Un aplauso para el doctor José Alberti. Tiene muchos fanáticos hoy. Buenas tardes a todos los presentes. Un placer verdaderamente estar aquí hoy en nuestra ciudad de Arecibo compartiendo el tema del obrerismo. Así que hay una buena cantidad de estudiantes de la UPR aquí. Así que mi saludo a cada uno de ellos también. Estábamos prohibiendo que cuando empezábamos esta actividad, quién iba a empezar primero, si era por edad, me correspondía a mí, si era cronológico. Desde que empecé a estudiar en la UPR, uno de los temas que me apasionó fue el movimiento obrero, así que los compañeros han estado disertando sobre un asunto más particular así en Arecibo. Mi panorama es un poquito más amplio en el caso de Puerto Rico, así que comencé. Los preparativos bélicos que se inician en los Estados Unidos rumbo a su incursión en la Primera Guerra Mundial 1914 al 18 van a impactar de manera decidida no solamente el ámbito laboral estadounidense, sino que afectará también el clima y las relaciones que se daban entre el gobierno y las fuerzas obreras aquí en Puerto Rico. En la guerra suelen crearse unos climas sociales específicos que favorecen y debilitan a los movimientos obreros. Con una economía que incrementa su producción demandando mano de obra y forzando los salarios hacia arriba, unos bienes de consumo que comienzan a escasear y un alza de los precios de los artículos de primera necesidad hace que el potencial de huelga se incremente. Por otro lado, se configura un clima ideológico y una fortaleza estatal que alienta la represión del movimiento obrero o llama a la unidad y conciliación entre el aparato gubernamental y el sector de los trabajadores. La entrada de Estados Unidos en 1917 tuvo fuertes repercusiones en Puerto Rico, una isla de gran importancia estratégica militar y muy dependiente de la transportación marítima para sus bienes básicos de subsistencia. Desde la militarización de su suelo y economía, pasando por el asentamiento de un espíritu americanizante que se refleja en actos públicos como desfiles, despedidas de soldados, entre otros, vemos como la coyuntura bélica en la isla se sumaba un llamado a la productividad tanto de sectores propietarios como del gobierno metropolitano insular. El llamado va a ser a no decretar huelgas. Ese llamado estaba acompañado de un discurso de los sectores gubernamentales y de los propietarios que establecían que esto significaba no otra cosa que ayudar a los alemanes en el esfuerzo de ganar la guerra. No menos difícil para los trabajadores fue enfrentar el racionamiento de comestibles junto al aumento de alquileres de sus viviendas.
ver todos estos incrementos de males sociales hacia los años 17 y 18 van a reflejar un alza aguda en las disputas laborales. Va a ser el incremento de estas actividades huelgarias, lo que llevaría al gobierno a establecer medidas para limitar las situaciones en que los obreros pudieran decretar huelgas o paros laborales. Ese llamado a una paz industrial que se iniciaba en los Estados Unidos encontró buena recepción por las fuerzas encargadas del Estado colonial y de la fuerza policial. Ejemplo, en las actas del Senado de Puerto Rico y los informes del negociado del trabajo nos permiten entender el rol que jugaron en este proceso llamado de pacificación laboral y en el mundo del trabajo. La idea era honestamente que no se realizaran huelgas porque cualquier tipo de actividad huelgaria pues ciertamente entorpecía esa labor de la guerra. El periódico Unión Obrera, los fondos de novedades y querellas de la policía nos van a estar haciendo ver un sinnúmero de eventos donde pues de alguna manera vemos esta labor de llamado a la pacificación industrial. Comenzando la guerra en Europa en el 14, los informes del negociado del trabajo en Puerto Rico informaban que los precios de los artículos de primera necesidad habían aumentado de forma rápida. Así que va a ser una de las razones por las cuales vamos a estar viendo este también incremento de cuestiones en términos de huelga. Para 1915, el doctor Rafael López Landrón, que lo mencionaron, delegado por Arecibo en la Convención Constituyente del Partido Socialista en Calley, achacaba los problemas del país a un sistema social impuesto y sustentado con prácticas favorecedoras de los propietarios. Así que va a llegar el momento dado que en todo este discurso lo que se va a plantear es también todo lo que tenga que ver con la conciliación, las medidas de arbitraje, el que buscáramos de alguna manera sentarnos en una mesa para impedir que cualquier tipo de actividad huelgaria. Pero que básicamente con todos los intentos del gobierno de evitar este tipo de situaciones de huelga, pues vemos que las situaciones cada día se van a poner un poco más difíciles. La guerra va a permitir, por ejemplo, que en 1915 F.C. Roberts, el nuevo jefe del negociado del trabajo, se comunicara con diversas manufacturas en los Estados Unidos diciéndole que en Puerto Rico había personas bilingües que podían lograr que el comercio americano aprovechase las circunstancias de la guerra para penetrar el mercado latinoamericano. Dentro de todo este informe nos planteaban de forma ya decidida que a pesar de algunas leyes que se habían hecho, básicamente eso era bastante difícil de hacerlo cumplir, porque cuando se hablaban de comités de arbitraje, una de las cosas que se veía era que mucha gente no quería ir a esos comités de arbitraje. De hecho, era bastante frecuente ver en las actividades huelgarias, sobre todo en los sectores del azúcar, que los dueños de la corporación azucarera pues no les gustaba mucho que el Estado que interviniese de manera directa con las disputas que ellos podían tener con los trabajadores. Así que hay ejemplos de Vieques, Ponce y Cabo Rojo, donde se citaban a la gente para hacer algún tipo de negociación y se citaban a gente prominente de la sociedad para que escucharan los reclamos y que a la larga pues básicamente no llegaba a nadie. El informe del negociado del trabajo en el 17 destaca que los salarios de los obreros no habían tenido alteración durante el 15 al 16 y que los artículos de primera necesidad eran vendidos a altos precios. Hasta el negociado hizo una investigación secreta para ver si existía una conspiración entre los comerciantes para elevar los precios. Uno de los señalamientos más destacados de ese informe es que el alza de la producción de azúcar en la isla, los propietarios no querían promover el cultivo de frutos menores ni distribuir tierras para ese fin, siendo el azúcar uno de los productos que más se estaba vendiendo, pues obviamente el gobierno, viendo que había problemas básicamente en producción de comestibles, pues quiere que muchas de estas tierras también se destinen a algún tipo de frutos menores. Pero siendo el azúcar siendo pagada a precios muy altos, pues obviamente propietarios no quieren básicamente más que sembrar azúcar. Así que el reporte anual del gobernador en el 17 establece que la pugna entre empresarios y trabajadores que existía antes de 1917 se había recrudecido cuando los obreros tuvieron que sufrir como consecuencia de la guerra la escasez de alimentos básicos y una mayor inflación de los precios. Así que va a haber cartas de los gobernadores, en este caso el gobernador Arthur Jaeger, en carta que sale en Democracia el 1 de abril del 18, donde ponía su fe en que las legislaciones a favor de los obreros al final iban a impedir todas estas incesantes actividades huelgarias. Lo que estamos viendo es un primer intento del Estado de legislar
en lo que fuera posible las posibilidades de que esta huelga se decretara. Así que en el Senado de Puerto Rico, en la Cámara, vamos a estar viendo un sinnúmero de medidas que no las vamos a decir todas, pues son larguísimos el número, pero cuya intención era, pues básicamente crear comisiones de arbitraje, de conciliación para impedir. Una vez este mecanismo de tratar de controlar la huelga comienza a darse una situación de no control, pues vamos a estar viendo cómo se van a estar experimentando represiones contra los trabajadores y básicamente en Estados Unidos también, que ahí fue donde se originó, vamos a estar viendo en Estados Unidos se decretan arrestos contra los miembros de la Industrial Workers of the World para que por exhortar ellos a que sus miembros no se enlistaran en el ejército. Las actas federales de espionaje del 17 se van a utilizar para encarcelar a líderes obreros, como la ley de sabotaje y la ley de sedición del 18. Estas leyes son importantes porque cualquier declaración en cualquier meeting que tú tuvieras que pudieras estar hablando de interrumpir la producción, de decir algo en contra de la guerra, pues se te podía aplicar el estatuto y ciertamente podías pagar hasta con cárcel. Así que se calcula que cerca de 14,000 personas en los Estados Unidos fueron procesadas con estas leyes. La importancia es que estas leyes, pues de alguna forma se implementaron también en Puerto Rico y se van a utilizar para limitar también los esfuerzos, pues básicamente para que los trabajadores pudieran decretar actividades huelgarias. Para lograr este objetivo de pacificación en Puerto Rico, era necesario contribuir o lidiar con uno de los focos que más contribuía a los enfrentamientos en el mundo laboral. El mundo laboral puertorriqueño evidenció para el 17-18 una serie de medidas presentadas a la legislatura que tenían como prioridad reducir en todo lo posible las circunstancias y oportunidades para que los obreros decretaran las huelgas, buscando mejorar en parte las condiciones de vida de los mismos. Santiago Iglesias Pantín, senador del Partido Socialista, lo dejaba claro al afirmar que la legislación obrera resultaba imprescindible para salvar al país de una catástrofe, ya que la situación de los obreros era intolerable, como lo publicaba el periódico Unión Obrera el 15 de septiembre del 17. Para el senador Iglesias, los unionistas y republicanos se unían en muchas ocasiones para impedir la aprobación de medidas que beneficiaban a los obreros. Para el periódico Unión Obrera, en la legislatura había un interés desmedido en proteger la propiedad privada al aprobar más de 200 volúmenes de esos crímenes y ir a legislar con sus pensamientos fijos en sus plantaciones de café. En otras palabras, les preocupaba ese poder económico que había en muchos miembros de la legislatura. Así que ya nosotros sabemos por experiencia que el mundo azucarero pues estaba bien representado con figuras tanto del Partido Republicano como del Partido Unión de Puerto Rico. Va a haber reorganizaciones del Departamento de Agricultura y el Trabajo al amparo de la Ley 29 del 17 y va a haber leyes, por ejemplo, como la 161 del senador unionista Tisol y la 92 que facilitaban inclusive las nuevas fábricas que podían establecerse en Puerto Rico. Otras leyes recogidas en ese momento son como la 95, que era para proteger a los trabajadores obreros en su derecho de pertenecer a organizaciones obreras. Hasta ese momento no había una ley que de alguna manera fijara eso como un delito. Todas estas medidas lo que buscaban era, pues, de alguna manera evitar las huelgas, tratando de reglamentar condiciones internas hacia las mujeres, que era uno de los focos mayores de huelgas también. Así que la idea del Estado fue básicamente promover legislación para promover eventualmente una pacificación industrial. Obviamente ese discurso era caía muy bien en los sectores propietarios, porque al final, si no habían huelgas, pues no se interrumpían las labores de producción. Fracasada la utilidad real de la legislación obrera, los trabajadores no se detuvieron en su búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. A pesar de las huelgas que se generan entre el 17 y el 18, vemos a un gobierno activo interviniendo en las mismas para no obstaculizar el esfuerzo de guerra. Desde el 1 de junio hasta diciembre del 31 del 18, las agitaciones laborales se multiplicaron a un ritmo alarmante y vertiginoso, donde el propio negociador del trabajo advertía en su informe del 19 que los paros huelgarios excedieron el doble
de los que se señalaban en el mismo, contabilizando un ritmo de 10 huelgas mensuales. El periódico El Tiempo, de orientación republicana, así lo establecía al afirmar el 16 de marzo del 18, que no empieza la labor de la Oficina del Trabajo en la zona conflictiva, los enfrentamientos se multiplicaron. Así que todo ese intento del Estado de tratar de alguna forma, de tratar de impedir este tipo de huelga, pues al final, pues ciertamente no fueron muchas de ellas de carácter satisfactorio. Al analizar la situación en el mundo del trabajo dentro de la coyuntura bélica del 17 y del 18, es frecuente el uso de la represión policíaca para callar las demandas de los obreros. Ya para 1915 y el 16, el informe anual del negociador del trabajo señalaba que en la huelga agrícola del 15, los obreros habían sido provocados por la policía y que no podía existir justificación para los actos de esta y de las autoridades municipales que violaban los derechos personales de los querellantes. Así que vamos a estar viendo una serie de eventos bastante significativos de uso de la fuerza policíaca, por ejemplo, en zonas como el de Gregorio Figueroa en Corozal, el de Isidoro Fernández en Manatí, ambos atacados por elementos del orden y donde los obreros decidieron no denunciarlo en las autoridades municipales, sino intentar viajar a San Juan para hacer las denuncias ya en foro, porque decían que hacer una denuncia a un foro municipal básicamente no lo llevaba a ningún lugar. El uso de la fuerza policíaca parece ser un instrumento utilizado por el sector gubernamental y sectores propietarios, donde la prensa obrera destacaba que se les quería imponer el miedo con la ley de espionaje y las proclamas del presidente Woodrow Wilson. En todo esto, la presencia de la policía vigilando los molinos y establecimientos tenía como fin la intimidación de los obreros para que no dejaran sus labores. También se perseguía a los líderes obreros para que los demás no ofrecieran resistencia. Para esto se prestaba también el aparato judicial con un sistema abiertamente a favor de los sectores propietarios, como fueron las órdenes de arresto por el juez de Manatí, Esteves, que luego de crear un clima de terror, manda a arrestar a huelguistas que fueron liberados por el fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo. El porciento de quejas que se recibieron por el fiscal de la Corte de Distrito y por Roberts va a hacer que básicamente se celebrara una conferencia con Martín Travieso, gobernador interino, donde al final Travieso enviaría un comunicado a través de la isla diciéndole que eran los derechos de los obreros, cómo debía la policía que operar y dónde se supone que estaban autorizadas las manifestaciones. Entre las cosas, por ejemplo, se esperaba que ningún huelguista podía usar un lenguaje obsceno o amenazador, ni cometer actos de violencia contra personas y propiedades, ni poner un pie sin permiso en lugares privados, todo bajo orden de arresto. Al final y al cabo, bajo leyes como Libelo, todo esto lo que hacía era básicamente restringir las posibilidades que los miembros de actividades huelgarias pudieran moverse libremente. Otra situación es que vivirían los obreros de ser acusados de libelo, donde las fuerzas del orden establecerían una estrecha vigilancia sobre los discursos del movimiento obrero, ya fuese en tarimas o lugares públicos como la prensa escrita. Casos como el de Ángel Díaz, absuelto por difamación, luego de la policía acusarlo por dar un discurso arrogante, el del líder obrero Eduardo Conde, absuelto también por el mismo delito, y el de José Ochoa Ramos, llevaron al líder obrero Bolívar Uchar a exclamar: en Puerto Rico, si protesta, se toma como una insubordinación, es un mal social que está en la sangre criolla, lo hereda de la raza española cuyo virus fatal circula aún en el organismo constitutivo del conglomerado. Esta vigilancia de las fuerzas del orden continuó incrementándose en los años 17 y 18. Ya para esto, los informes del libro de novedades de la policía nos dan una serie de pistas interesantes. Por ejemplo, en Cabo Rojo, la vigilancia de la policía y de su jefe municipal, Ramón Ortiz, le escribe que sus hombres estaban listos para mantener el orden y proteger la propiedad. En la central Lafayette en Arroyo, 2 policías vestidos a lo civil trabajaban sigilosamente para descubrir autores de fuego, y uno de estos encubiertos, o sea, eran policías encubiertos dentro de José Díaz, trasladado desde Caguas, tenía que entrar en contacto con los sospechosos del incendio. Y en eso estaba todo el mundo confabulado, el presidente Ken, el dueño de la central, o sea, era todo un operativo con el jefe de la policía local. Eso ocurría en otros lugares, por ejemplo, en la central Fajardo vemos lo mismo,
vamos a estar viendo básicamente en Junco, el oficial encubierto Rivera Cabrera lograba arrestar a Rosario Meléndez imponiéndosele 3 días de cárcel. Así que la policía va a jugar ese papel importante de ir penetrando dentro de los grupos obreros a través del sistema inclusive de encubierto. En la proclama del gobernador Jaeger, que establecía que el formar manifestaciones tumultuosas gritaran, irían a parar en a la cárcel, va a dar un aliento a los alcaldes para básicamente comenzar a impedir las manifestaciones públicas, ya con un telegrama del gobernador con una especie como de marco, por así decirlo, ley. Así que todo esto va a hacer que prácticamente la intención de mantener el orden va a estar haciendo que el gobernador pida un incremento de la fuerza policial, porque es tan claro que cada día las actividades huelgarias van a seguir incrementándose, así que pide, inclusive solicita la separación de una fuerza detectivesca dentro de grupos de 25 hombres. O sea, dentro de esa fuerza policíaca va a haber gente que básicamente van a hacer este tipo de labor, y dice claramente que la labor de aumentar la fuerza policial es por el incremento de huelga, para que trabajen también reclutando personas para el campo militar. Esto va a hacer que, por ejemplo, en municipios como Ponce, el 30 de septiembre del 17, los policías locales impidieron el paso de los obreros a las plazas Luis Muñoz Rivera y de Getón. La práctica de estar utilizando el telegrama de Jaeger al alcalde de Guayama de no permitir este tipo de manifestación comienza a ser utilizado por un sinnúmero de casos, inclusive en Loíza, que se llama Loíza Aldea, el alcalde dijo, no van a pasar por aquí, no pasar. Y empiezan a impedir este tipo de manifestaciones, y lo vemos en muchos lugares que ya, por ejemplo, en el artículo hacia la cumbre, con motivo del telegrama del gobernador, dando autoridad a los alcaldes para que ellos dieran o no permiso para mitin sobre huelga, hemos visto cómo ese poder recibido lo han utilizado para defender no los intereses del país, sino sus intereses particulares. En muchos casos, los alcaldes también tenían producción de azúcar, eran colonos, tenían algún tipo de inversión, o sus parientes tenían algún título también con el mundo azucarero. Por la importancia del azúcar en el esfuerzo bélico, la Policía Insular desde el 17 mantuvo en estrecha vigilancia al movimiento obrero. En Arroyo, el libro de novedades de la policía destacaba que guardias como Félix Castro iban de refuerzo a las reuniones de los obreros en Cuatro Calles. Otros policías como Nelson Nieves salían para la central Lafayette. Era práctica de todo policía que estaba en eso fichar la gente dentro de estos tipos de novedades, informar quiénes estaban. Era común entonces que los días de pago en la central hubiera fuerza policíaca, no fuera que algún molesto saliera a prenderle fuego. Así que la policía va a jugar este papel importante. En Mercedita, en Ponce, existe un cuerpo de policías especial armado con revólveres, palos, escopetas y puñales, que se pasaban disparando tiros por las noches y repartiendo promoción contra la American Federation of Labor. En otros pueblos como Sabana Grande, los guardias, policías recorrían en bicicleta por los desvíos y caminos de caña para hacer labores preventivas y de inspección. Hay que recalcar que cada huelga era anotada en el libro de novedades, o sea, básicamente con todos los detalles de por qué era que se dio la huelga, cuál era el motivo. Todo este clima represivo va a hacer que básicamente el movimiento obrero insular presentara cargos contra el gobernador colonial, en este caso Arthur Jaeger, cuyos casos es una de las cosas más interesantes porque llega a los Estados Unidos, participan gente allá, y después de haber hecho unas grandes expectativas de que venía tremenda comisión a investigar al gobernador, los unionistas pues, terminaron siendo bien amigos del gobernador en la crisis. Dijeron, no, antes teníamos problemas con él, pero lo que Iglesia está diciendo es, mire, y participó, y esta es de las cosas que usted se da cuenta de dónde entra todo el aparato político, ¿verdad? En esta crisis. Los republicanos, que eran básicamente en minoría, hablaban bien poquito, no eran tan vocales, pero la lucha aquí más grande se está dando obviamente entre socialistas, unionistas que están en el poder, así que ahí es donde vemos muchas de las diferencias más marcadas. Esta cuestión de la participación de esta investigación que venía federal, pues al final realmente llegó a nada. Había mucha ilusión en Puerto Rico que venía una comisión a investigar los abusos de los trabajadores, pero no ocurrió así. Para finalizar, la guerra en Europa y la entrada de Estados Unidos, el conflicto del 17,
contribuyó a exacerbar los sentimientos de los habitantes de Puerto Rico con loas a favor de la gesta bélica y al papel protagónico de la metrópolis la misma, siendo un andamiaje perfecto para incrementar el proyecto de americanización sobre la sociedad insular. Si usted lee la prensa de la época, al principio como que la guerra en Europa empezó en el 14, en Estados Unidos entra en el 17, uno no ve que en Puerto Rico le interese mucho que las noticias sobre la guerra, según va rastreando los periódicos, pero luego hundieron un vapor Carolina, que aquí mueren gente en Puerto Rico, tú empiezas a ver como que ya, y una vez Estados Unidos entra a la conflagración, ya empieza a ver los medios de prensa mucho más activos. Poco a poco la guerra se fue haciendo más visible y cercana, ya fuese en poemas como Mi despedida del obrero Elogio Guzmán, como la carta que enviara Manuel F. Rojas, destacado líder obrero, a su hijo Euríclides, queda evidenciado el compromiso que asumieron los obreros con la defensa del ideal de democracia. Para ello era bien difícil, ¿verdad? Tratar de sacar y pelear en huelga actividades beneficiosas para ellos y a la misma vez estar soportando que le estuvieran diciendo que si habían huelga favorecía el triunfo de los alemanes. Los soldados de la industria, como Andrés Orellano, que emigra desde la isla de Nueva York, nos dicen a través de una carta que desde que estaba en Estados Unidos había aprendido a ser patriota y a entender patriotismo. Otro obrero de Fajardo, trabajando en Charleston, Carolina del Sur, dice que había incrementado unas 30 libras y que tenía ahora apariencia de yankee. El movimiento obrero puertorriqueño llegó a concebirse dentro de esta coyuntura bélica como los portatandantes del buen patriotismo que a la vez entrarían en colaboración con ese proyecto de americanización necesario para asegurar el esfuerzo bélico. Para ellos nadie hacía más esfuerzo en la isla que ellos para derrotar al Kaiser Guillermo II. En una huelga, por ejemplo, en Calley, más de 300 mujeres firmaron porque querían un lector, porque querían saber lo que estaba ocurriendo cada día en la guerra, en el frente europeo. Otra de esas mujeres, como Cándida Quiñones en San Germán, señaló la necesidad de incrementar la producción de frutos menores. Trabajo que harían con orgullo a las mujeres tan pronto los hombres salieran a luchar por la libertad del mundo. A través del Comité de Mujeres para la Defensa Nacional y en las labores asociadas a la Cruz Roja, es notable observar la influencia que tendrán en las mujeres las ideas feministas estadounidenses en lo relativo a la posición de la mujer entre el trabajo y otros asuntos de la guerra. Aurea de Giorgetti, arengando a las tropas del Regimiento 373, decía a los reclutas que defendieran la bandera americana con sus vidas. Otras mujeres deseaban marchar con la Cruz Roja Americana a los campos de batalla en Francia para acompañar a los soldados isleños. En el área de la educación, la labor del departamento no pasaría desapercibida, ya que en sus aulas se fomentó el llamado patriotismo americano. García, inspector de la escuela de Adjunta y Jayuya, establecía en una hoja suelta repartida por todo el plantel que había que respetar y defender la bandera americana. La despedida de los soldados del campamento de las casas fue un despliegue de banderas americanas y de consignas a favor de los Estados Unidos, y hasta las iglesias del país por parte de católicos y protestantes, la entrada de Estados Unidos a la guerra tuvo su impacto. En iglesias evangélicas, imágenes de soldados eran utilizados para explicar verdades espirituales. Ejemplo de esto es el discurso del señor José Espada Marrero en el periódico Puerto Rico Evangélico titulado Los Soldados de Jesús, el 25 de octubre del 18. En un estudio bíblico titulado Cómo ser soldados cristianos, citaba que al cantar himnos lo hagan de tal manera y con tan buen ánimo que inspire cierto arte marcial que responda al objeto del tema, de modo que resulte un servicio patriótico. Se instaba a adornar el salón con la bandera americana y que se invitaran algunos soldados. La Iglesia Católica en Puerto Rico, por su parte, lanzaba una cruzada entre los soldados de Cristo y las tropas de Luzbel o Lucifer, identificando a los hermanos alemanes como los infieles. Los altares fueron utilizados para promover instrucciones del gobierno, como en Juncos, donde el sacerdote Pérez arengaba a los fieles a que siguieran las reglas de la Comisión Federal de Alimentos, aconsejando la mayor economía posible. El obispo de Puerto Rico, William Jones, decía: aunque sea grande el sacrificio que la guerra exige, jamás pediremos una paz que no ponga un fin honroso a la lucha titánica en que estamos envueltos. Con confianza suprema en nuestra causa y con fe inquebrantable en Dios, adelantemos como pueblo cristiano en una santa cruzada. En fin, esta mañana le pregunté a mi suegra, que llegó de Adjunta aquí a los 16 años, ¿tú sabes que en Arecibo hay una estatua de la libertad?
Y yo creo que mucha gente en Arecibo no lo sabe. Y viendo este sentido de americanización, es que quizás podemos pensar que tener una estatua de la libertad algo respondía básicamente a muchos de esos planteamientos que se estaban dando allí. Para resumir, el Estado lanzó una política inicial de pacificación industrial. Esa pacificación industrial necesitaba que hubiera una serie de reformas en la legislatura para mejorar las condiciones de vida de los obreros. Muchas de estas legislaciones se dieron, pero ellos mismos después reconocían que la ley no lograba realmente cambiar la vida de los trabajadores. Los trabajadores se incrementan en huelga a tal extremo que llegaron a mencionar que el año del 17 se llamaba el año terrible. Y los historiadores saben el año terrible del 87. Así que en el movimiento obrero empiezan a hablar del año terrible del 17. Así que quedaron atrapados en ese discurso de ser colaboradores con el esfuerzo bélico, a la misma vez sintiendo que la represión, porque obviamente las condiciones de vida los llevan a huelga. El azúcar, demasiado esencial para el frente bélico, ellos viendo que el azúcar venía disparándose en los precios y que los salarios ya estaban estancados y que todo el costo subía, pues se convirtió en la receta para tremenda, pues lo decimos, tremenda juego o actividad en términos huelgarios. Esta es mi posición. Gracias por la atención. Sí. Gracias al doctor Alberti. Antes de continuar, quiero darle un saludo a los que nos están viendo a través de la plataforma Zoom. Entre ellos, mi dolor de cabeza, mi hermana menor, Verónica Aymat, que me está enviando mensaje, que nos está viendo, así que un saludo para ella y todos los demás que nos están viendo a través de la plataforma Zoom, que las redes sociales se han convertido en esencial en nuestras vidas. Nuestro próximo invitado es un amigo de la casa, alguien que es muy cercano aquí. Él es parte ya de la Oficina de Arte, Cultura e Historia, un buen colaborador. Así es, él es el maestro Daniel Mora Ortiz, natural de Arecibo. Posee un bachillerato en Historia de las Américas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, maestría en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente es estudiante doctoral del programa graduado de Historia del Departamento de Historia de UPR, Río Piedras. Es profesor de Historia, que mucha historia, en el programa de Educación General del SEM College, San Juan. Además, participa como profesor titular en el Seminario Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, recinto de Ciencias Médicas. Colabora en la creación y diseño del taller de historia para profesores y estudiantes del recinto de Ciencias Médicas. Es miembro del Instituto de Historia de Ciencias de la Salud, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Su más reciente publicación fue en la revista Cruce y el título es Crítica Sociocultural Contemporánea, con el ensayo Entre Vírgenes y Leones. José Albricio, de la mano de la libertad, iluminando al mundo. La conferencia que nos tiene para hoy es 27 de abril de 1919, Día de la Libertad. Historia de la develación de la Estatua de la Libertad de Arecibo y su escultor José Albricio. Con ustedes, Daniel Mora Ortiz. Gracias, Rebeca. Bueno, buenas tardes a todos. Después de haber escuchado, ¿verdad?, todos estos conflictos que hubo en Arecibo
con los partidos obreros, el Partido Unionista, y lo que recientemente habló el compañero Alberti sobre estas crisis que hubo durante las huelgas cañeras, y ¿verdad? Y entrando ya con la participación de Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial. Pues ahora vamos a ir un poquito más light. Vamos a hablar de nuestra estatua y cómo y cuándo llegó esta estatua aquí a Arecibo y sobre todo de su escultor. Vamos a comenzar. En 1919, la ciudad de Arecibo conoció y recibió al afamado escultor José Albricio durante las fiestas patronales de este municipio. Albricio fue el creador de la Estatua de la Libertad, que fue inaugurada durante esta festividad. En esta presentación vamos a abordar los pormenores de esta fiesta, con especial atención a la inauguración de esta estatua. La misma fue emplazada, aquí cerquita, ¿verdad?, de la Casa Ulanga, en la Plaza de la Marina, que así se conocía hasta ese entonces, que posteriormente se va a llamar o la van a nombrar Plaza de la Libertad. También conoceremos parte de la vida y obra de este artista durante su extensa y brillante carrera. Albricio, quien fue un bohemio e incansable viajero, se enamoró de nuestra isla Puerto Rico y fue recipiente de una gran variedad de sus obras escultóricas. Además participó en innumerables proyectos como los del Casino de Puerto Rico y la Casa de España. También enseñó sus técnicas de ornamentación arquitectónica a escultores puertorriqueños de la talla de Víctor Negrón. El 16 de enero de 1919, ante la Corte de Distrito de Puerto Rico, así quería tanto a Puerto Rico, él declaró su intención de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Aquí podemos ver la Estatua de la Libertad original, ¿no?, la que tenemos en Manhattan, y un año más tarde de la inauguración de la estatua, es decir, en 1887, nació en Trani, Italia, Giuseppe Albricio Raimondi, que ese era su nombre de pila. Él fue arquitecto, escultor, puertorricano por adopción, como él se llama, y las talentosas manos de este artista fueron las creadoras de una réplica exacta de la Estatua de la Libertad aquí en Puerto Rico. Fue Fomento Arecibeño en 1918 que, bajo la presidencia del doctor Roses Hartau, en su afán de embellecer la ciudad de Arecibo, comisionó al escultor la Estatua de la Libertad. La develación de esta estatua fue programada para las fiestas patronales de Arecibo de ese mismo año. Esta Estatua de la Libertad para 1919 fue la segunda en el mundo. La estatua representa la libertad en forma de mujer y está pisando unas cadenas rotas que sugieren la opresión y sosteniendo una antorcha que apunta hacia el cielo con una mano. En la otra sostiene una tabla con la inscripción 4 de julio de 1776 en inglés, fecha de la Declaración de la Independencia Americana. La corona de 7 picos, según los expertos, puede representar los rayos de un halo de sol. Además recuerdan a la corona que portaba el dios Elos en la mitología griega, los 7 océanos o los 7 continentes. La estatua se apoya sobre una base con forma de estrella irregular de 11 puntas. Aquí podemos ver una comparación de la altura de la estatua original y la que nosotros tenemos, y debo de añadir que la Estatua de la Libertad que nosotros tenemos es un facsímil, o sea, es una copia proporcionalmente igual. Si usted tira la estatua que nosotros tenemos, por así decirlo, hay el mismo tamaño. No como otras estatuas que hay alrededor del mundo, que cada artista tuvo su licencia artística, ¿no?, para crearla. En el periódico La Correspondencia de Puerto Rico del 3 de octubre de 1918 se informó que la Junta General de Fomento Arecibeño, presidida por el doctor Roses Hartau, aprobó la construcción de una estatua que representase la libertad. Según la nota del periódico, esta debería ser un facsímil de la que se encuentra en la entrada del puerto de Nueva York. Dicha estatua sería colocada en la plazuela de la Marina. Solo se menciona en esta nota que un escultor famoso estaría a cargo de la creación de la estatua y que se esperaba que estuviera lista para el día de Año Nuevo de 1919. La Estatua de la Libertad fue develada como parte del programa de festejos de las fiestas patronales de Arecibo. Dichas fiestas se celebraron del 27 de abril al 1 de mayo del 19. Se eligió emplazar la Estatua de la Libertad en la Plaza de la Marina, frente al Paseo de Damas de Arecibo, y luego de la inauguración de esta obra escultórica, la plaza comenzó a llamarse Plaza de la Libertad. La inauguración de la estatua fue precedida por una procesión cívico-militar, de la que formaron parte las instituciones sociales locales, los soldados y los oficiales de la época en nuestro municipio.
La procesión fue organizada por el capitán de la policía, el señor López de Azúa, y como novedad para esta fiesta, la compañía de Ferrocarriles acordó una rebaja del precio de los pasajes durante los días de las festividades. El programa de las fiestas patronales comenzó el domingo, Día de la Libertad, a las 6 de la mañana, y a las 10 de la mañana se procedió a hacer un reparto de $150 en limosnas a los pobres, y a las 10:30 una conferencia agrícola en el Salón Cine por los señores Camuña Candía y Legrand. A las 12 del mediodía se dio la lectura del pando, proclamando el inicio de las fiestas. Acto seguido se ofreció un almuerzo a los niños pobres del comedor escolar por parte de la logia Obreros Unidos. Y a las 3 de la tarde comenzó la procesión cívico-militar que recorrió las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Marina, donde fue entregada la estatua al alcalde don Manuel Ledesma. La entrega fue realizada por el presidente de Fomento Arecibeño, el doctor Miguel Roses Artao, y entre los discursos pronunciados, los cuales fueron reseñados en la prensa, se encuentran los señores Roses, Ledesma y licenciado Santoni, Julio Correa Miranda y Ceballos. Después del acto de entrega, se procede a develar la tarja de la Plaza de la Libertad, que tenía escrito el siguiente mensaje, que ya no lo tiene. Del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Fomento Arecibeño 1919. A las 8 de la noche, la Banda Municipal de Mayagüez ofreció un concierto en el Paseo Víctor Rojas, dirigido por el señor Pedro Guerrero, con vistosos fuegos artificiales, y los fuegos artificiales fueron quemados por el experto en pirotecnia, el señor Fermín Alberti de San Sebastián. A lo mejor un pariente por ahí. El programa de festejos de la noche del domingo culminó a las 10 de la noche con el baile de bomberos celebrado en su parque. Y aquí tenemos algunas pistas de fotografías de la época. Ahí, no se ve muy claro, más adelante lo vamos a ver. Tenemos la pluma de Muñoz, que también fue encargada por Fomento Arecibeño. Y estos son unos ejemplos de cómo se hacían estas fiestas o se recogían los fondos en ese tipo de actividad. Aquí seguimos viendo todo. Esto es el carmesí. Esto no lo hemos visto en nuestra época, pero eso era lo que se montaba muchas veces en las plazas. A veces se montaba en la plaza, o podía ser una escuela como la escuela Thomas Jefferson. Y aquí tenemos al escultor, la foto que tenemos a la izquierda es él posando cuando se develó la estatua, y a la derecha tenemos la Fuente de los Leones que él creó, que es una copia de la Fuente de los Leones de la Alhambra, pero él hizo una modificación en la parte de arriba, es como si fuera una segunda fuente, la de la Alhambra no la tiene, la de nosotros sí. Ahora vamos a entrar más detalles sobre el escultor, ¿no? Albricio nació en Trani el 25 de febrero de 1887 en la provincia de Bari, en Italia. Su nombre de pila, como ya los mencioné, Giuseppe Albricio Raimondi. Y sus padres fueron Alfonso Albricio, fueron de cuna humilde, de profesión zapatero, y María Angélica Raimondi. Esta familia Albricio emigró a Nueva York aproximadamente a finales de la década de 1880 y se van a instalar en 14th Street, en el distrito de Manhattan de Nueva York. O sea que él tenía la Estatua de la Libertad por la ventana, la veía, ¿no? Según el Censo Federal de los Estados Unidos en 1900, Albricio, de 13 años, vivía con sus padres y sus dos hermanos. Ya para 1910, Albricio, a sus 23 años, ya vivía con la familia completa en Nueva York, y también vivía con ellos su esposa, de nombre Laura, de unos 24 años. Albricio fue arquitecto, fue escultor y fue puertorriqueño por adopción, lo mencioné mucho en sus entrevistas. Además, también se destacó como pintor, tenor e intérprete de 5 idiomas. Albricio se formó y educó en los Estados Unidos, a donde fueron a vivir sus padres en la ciudad de Nueva York, cuando él solo contaba con 2 años. En su niñez en la Gran Manzana dio muestras de turbulencias, por lo cual sus progenitores decidieron enviarlo a Italia a los 11 años, junto a una de sus hermanas, buscando en el cambio de ambiente un cambio de vida y costumbre. Por 13 meses permaneció en su vieja natal, regresando al cabo de dicho tiempo a la ciudad de Nueva York. Albricio relata que solo hablaba inglés al partir hacia Italia e inició una nueva vida a su regreso, teniendo que comenzar por aprender nuevamente el idioma inglés. El escultor estudió con maestros franceses en la Academia de Bellas Artes de Nueva York, en donde fue premiado. Perteneció al taller de escultura Hammerstein en Denver, de la ciudad de Nueva York. Además realizó para el escultor austriaco Karl Bitter el modelo de un hombre montado a caballo, y se graduó con el primer honor en escultura de la clase de 1906
en el Cooper Union. Albricio llega a Puerto Rico en 1912 para participar de la Feria Insular que se celebró en la Parada 20 con su espectáculo de circo, vino como codueño del circo, procedente de Coney Island. En el circo los espectáculos contaban la mujer gorda, tragar espadas, payasos, acróbatas, etc. Albricio se quedó en Puerto Rico y comenzó a ganarse la vida en la Plaza Valdoriotti. Esta es la plaza que está frente a la alcaldía. Y haciendo siluetas de papel negro a 25 centavos. Un día se encontró con el arquitecto que estaba trabajando en la tienda Los Muchachos y lo invitó a que hiciera el adorno y fachada interior del edificio. Fue esta su primera obra arquitectónica en Puerto Rico. Los Muchachos fabricaban la casa para su gran bazar y en el nuevo edificio que había de ser también un pasaje, salvando el acentuado desnivel de la calle de Salvador Bravo a la de la Fortaleza, entraba en detalles de ornamentación, tanto en el interior como en las fachadas, en que el decorado dio una prueba convincente de que se sabía su arte. Hecho este primer trabajo, ya le fue más fácil encontrar el segundo, que fue el Casino de Puerto Rico. Continuamos. Aquí tenemos una foto. Tiene como unos 3 o 4 años, pero para que ustedes se den cuenta del talento que tenía. Y esto es solamente afuera, adentro, más impresionante. Albricio ganó por oposición la buena pro para el decorado. Tenemos aquí el Casino de Puerto Rico y esta es una foto de uno de los trabajos que está realizando en el interior del edificio. Aquí no tenía ni techo. Esta es de las pocas fotos que hay cuando él comienza a trabajar en el edificio. Albricio ganó por oposición la buena pro para este decorado. Él presentó unas acuarelas iluminadas por él que decidieron a su favor la propuesta, pero más que las acuarelas sugestivas, le dieron el triunfo a la garantía de la capacidad y de la seriedad del artista que había puesto su sello en Los Muchachos. Y dio en todo cumplimiento sin faltar una fecha prometida ni presentar ningún trabajo ornamental que no reuniera las condiciones de belleza y solidez. El Casino de Puerto Rico se inauguró el 24 de junio del 17. Para ese entonces, este joven escultor fue denominado un genial artista y comparado con Benvenuto Cellini. Cellini fue uno de los escultores y orfebres más importantes del Renacimiento en el siglo XVI. En este edificio, el casino, Albricio comenzó a ejecutar una obra ornamental y de decorado estilo Luis XIV. El artista se le encomendó todo el dibujo arquitectónico del casino que fue ideado por él, el estilo francés. Luego de su inauguración en la noche de San Juan del 24 de junio del 17, se considera el edificio más hermoso de Puerto Rico y el mejor de sus centros sociales. El Casino de Puerto Rico, que actualmente sigue activo como salón de eventos privados, se encuentra bajo la administración de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico. Anteriormente fue la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y luego pasaría a ser la primera sede del Instituto de Cultura. Todo el trabajo de yesería y de estuco, los plafones, las imitaciones de mármoles raros son de Albricio y de él son también los modelos utilizados en los capiteles y rosetones y cornizamientos que dan un amplio sentido ornamental. Originalmente se quería elaborar toda la ornamentación en otro, incluir 4 frescos mitológicos, lo que no pudo llevarse a cabo ya que pasaba del presupuesto. Albricio dijo en una entrevista que su aflicción más grande fue que no pudo terminar la obra que inició en su juventud. Y no solo eso, sino que los detalles ornamentales se dejaron en yeso cuando debieron de terminarse en doré, color oro, como los estipulaba el proyecto. Aquí tenemos otra vista de las escaleras, que son, el que tenga la oportunidad de visitar el edificio se los recomiendo. Esto es cuando se inauguró el Instituto de Cultura. En el 1917, Albricio se encuentra trabajando en la construcción de una fuente de granito y mármol de unos 23 pies a un costo de $5,000. Hoy en día unos $85,000. Para el pueblo de Guayama, los costes de este proyecto fueron sufragados por el alcalde de ese entonces, Genaro Pautín. En 1919, el periódico La Correspondencia de Puerto Rico publicó que José regalara un facsímil de la mano de Luis Muñoz Rivera a la Cámara de Delegados y una mascarilla al Senado, tomado en el lecho de muerte de Muñoz por este escultor. A la muerte del prócer, Luis Muñoz Rivera
Albricio fue a la casa mortuoria, la residencia de don Eduardo Giorgetti, en donde hizo una mascarilla del gran político fallecido. Ofreció esta como homenaje póstumo a Muñoz, regalándosela ¿a quién? Al Partido Unionista. Luego hizo un busto del patricio, llevándolo voluntariamente a la casa de Muñoz. El busto hoy en día no existe. Lo trataron, según la información que me da el Museo en Bajanquita, lo trataron de restaurar, pero ya la obra estaba demasiado deteriorada y a ciencia cierta no se sabe si se despuso de ella o alguien se quedó con ella, no me supo decir el guía del museo. Y aquí tenemos lo que ustedes ven aquí a la izquierda, el Teatro Tapia, porque él cantó ópera aquí también en Puerto Rico. Albricio, que cursó estudios de música y canto en el 1929, debutó como tenor con Caballería Justiciana en un teatro en Tampa, Florida. También hizo su presentación en el Teatro Municipal de San Juan. Y aquí tenemos lo que se considera su obra magna. Miren lo que sucede con esto, es bien importante en la vida del escultor. Él comenzó a trabajar en 1934 en este proyecto en la Casa España, donde el artista pudo lucir sus grandes habilidades. Hizo una escalera artística, embelleció la entrada y además hizo una perfecta reproducción de la Fuente de los Leones. Albricio, mientras se encontraba en Barcelona en la plena guerra civil española, fue detenido por ser italiano y así suponer a los leales, a la República, que el artista era un fascista de marca, por lo cual se procedió a su encarcelamiento y luego se comenzarían los preparativos para su ejecución por un pelotón de fusilamiento. Albricio logró que lo llevaran a entrevistarse con el jefe superior de Barcelona y gracias a que llevaba consigo una copia del reportaje que le hiciera Losada titulado El último bohemio en el Puerto Rico Ilustrado del 3 de agosto de 1935, acreditó que era un demócrata recién llegado de América. El militar, al comprender el error en el que se incurrieron sus subalternos, al ver el reportaje, dio las órdenes para la inmediata liberación del artista. Aquí tenemos vamos a ver algunas imágenes rapidito en las iglesias que hay en Viejo San Juan donde él participó. El escultor, además de trabajar los decorados y las fachadas y restauraciones de diferentes iglesias y edificios, en 1946 trabajó en la entrada y fachada de la iglesia San Vicente de Paul, decorado de la Escuela Valdoriotti de San Juan, el de San Fernando y la restauración de su parroquia en Toa Alta. Vienen detalles ornamentales en la Central High en Santurce. Aquí tenemos otra de las iglesias donde él trabajó, en Santurce. Aquí tenemos otra también en Santurce. Algunas de ellas él trabaja la fachada, o trabaja el interior, o trabaja el púlpito. Aquí tenemos la de San Jorge, que tiene un estilo gótico. Si usted, no se nota en la fotografía, pero los apóstoles están ahí, en la entrada, en la parte de arriba. Esto es importante. ¿Alguno de ustedes la reconoce? ¿Alguien que se acerca? ¿Sí? Ok. En 1948 fue el creador de la parte superior de la fachada del Colegio de la Inmaculada Concepción de Manatí. Fue modelada en piedra a un tamaño de 20 pies de alto por 12 de ancho. Esta obra de Albricio se destaca por su elevación de 50 pies sobre la fachada del colegio. Albricio se inspiró en el célebre lienzo de la Inmaculada Concepción de Murillo, introduciendo las enmiendas necesarias para adaptarlas a la escultura. La Inmaculada Concepción de Murillo mira hacia el cielo, mientras que la obra de Albricio aparece mirando hacia el público, que pasa por la vía pública. También esculpió varios ángeles proporcionados en dimensión a la de la principal figura, aunque no tanto en números como las que aparecen en la maravillosa pintura del célebre pintor. Ese mismo año se dispuso a trabajar en los altares de mármol de la iglesia de Cagua. Aquí vamos a ver otras iglesias donde él trabajó. Aquí está la de Cagua, trabajó aquí en la de Toa Alta, esta es en Atorrey, todavía está allí. Se la tuve que tomar con un dron, está bien alto. Aquí trabajo en la Escuela Valdoriotti, Central High. Esto es lo que hablé ahorita hace unos minutos sobre el Dore. Esto era lo que se suponía que se hiciera en el Casino de Puerto Rico. Sin embargo, lo pudo trabajar en los años 50 en el Capitolio. Y como nota importante sobre su debut artístico de ópera,
En el 61, Albricio, a sus 75 años, debutó en el Town Hall como cantante de ópera. Esta presentación se llevó a cabo bajo el auspicio de William Goldsmith, presidente para ese entonces del Golden Lion Club de la clase de 1905 del Cooper Union, organización que se daba la tarea de ayudar a los graduados de esa institución desde el 1912. Luego de su presentación, la crítica de Nueva York leía: Albricio posee una voz ligera, pero de agradable calidad, clara y de excelente timbre. Luego de esta crítica positiva, Albricio, entusiasmado con su nueva carrera, estudiaba con ahínco a Otelo, por cuya representación en el Metropolitan Opera lucharía para colmar una de sus más fuertes ambiciones. Decía Albricio: un hombre nunca abandona la lucha. Esto que yo he hecho espero que sea una inspiración para todos los que se sienten viejos y haga cambiar de opinión a todos los que creen que los viejos no sirven. Para 1964, Albricio compite en la Feria Mundial de Nueva York del 64, ¿no? Sometiendo su silueta en papel, como llegó a Puerto Rico, a esto él se dedicaba a principios de la década del 10, sometiendo su silueta en papel negro para competir en dicha feria, en la categoría del Silver Portrait Cut. Es esta una de las últimas noticias que tenemos sobre la carrera del escultor hasta que hace su última visita a Puerto Rico en 1968, donde es entrevistado por el periódico El Imparcial. Y aquí tenemos, acabando ya la presentación, él fallece en 1971, pocos años después fallece su esposa. Y para cejarlo, este año de 2023 conmemoramos la llegada de la Estatua de la Libertad de Arecibo, quien ha sido testigo silente de numerosos acontecimientos en nuestra ciudad, fiestas patronales, carnavales, eventos deportivos, culturales. También ha soportado temporales y tempestades que azotaron nuestra ciudad en el pasado siglo XX. Hoy recordamos a aquellos arecibeños que comenzaron a gestar el embellecimiento de nuestra ciudad en los albores del siglo XX, un siglo nuevo para ellos y uno de reflexión para nosotros. Muchas gracias. Y así damos por cumplida la actividad de hoy, no sin antes agradecerle a todos los conferenciantes que nos acompañaron en esta tarde. El doctor Colón tiene copia de su obra, yo tengo la mía, es muy buena obra, así que les recomiendo a todos los interesados en adquirirla, esta es su oportunidad. Y también le extiendo una invitación a varias actividades que tiene programada la Oficina de Arte, Cultura e Historia del municipio de Arecibo. Este viernes comienza el primer Festival Cayetano Politoste, desde las 3 de la tarde, aquí en la calle Gonzalo Marín. Están muy cordialmente invitados. Además, este sábado, la periodista Ada Torres Toro estará presentando su segunda novela en el Museo Casa Trina, así que los invito a acompañarnos también. Y la semana que viene, el municipio de Arecibo está de fiesta, porque comienzan desde el miércoles las fiestas patronales del municipio de Arecibo, así que los invito a que nos acompañen, que disfruten, que lean y todo. Así que Arecibo es un pueblo lleno de cultura y ahí la cultura se vive y se disfruta, así que muchas gracias a todos los presentes, y esta es su casa, la Casa Cultural de Arecibo, y siéntanse como que este es su espacio para los escritores, para los artistas, así que así quedamos por cumplido. Y nuevamente a todos los que quieran adquirir la copia del libro del doctor, se acercan a él. Muy buenas tardes.